Muy bien, mis estimados jóvenes, buen día para todos. Es un gusto en saludarlos nuevamente. Bienvenidos a la clase número 2 de la materia de Cálculo 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, en la que hoy nos convoca a aprender a calcular un punto máximo y un punto mínimo, si hubiese, obviamente, en el análisis de una función. Como mencionaba en la clase anterior, en la clase número 1, nosotros empezamos a analizar una función calculando el punto crítico. Y habíamos dicho de que el punto crítico es eh, averiguar con qué valores para la variable x la derivada de la función se anula. Y entonces habíamos comentado de que para calcular el punto crítico nosotros teníamos que derivar la función, ese resultado se igualaba a 0, despejábamos x y encontrábamos un punto crítico. Y en el caso de que la X no sea calculable, sea imaginaria, entonces determinábamos que esa función no tenía punto crítico. Es indudable realizar un poco este comentario haciendo un recordatorio de la clase anterior, porque esos conceptos los vamos a volver a ocupar en el cálculo del punto máximo y el punto mínimo. Ahora, eh, habíamos dicho también de que no es preponderante afirmar de que una función tiene sí o sí un punto crítico, porque habíamos visto de que hay funciones que no tienen punto crítico. Entonces no es correcto decir que una función o cualquier función tiene puntos críticos. Hay funciones que sí y hay funciones que no. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque el punto máximo y el punto mínimo están directamente relacionados con el punto crítico. Al no haber punto crítico, automáticamente no hay punto máximo o punto mínimo. Y al existir punto crítico, este puede ser máximo o puede ser mínimo. Y ahora vamos a ver cómo identificar esa situación. Cuándo es un punto máximo y cuándo es un punto mínimo el punto crítico. Y vamos ahora a adicionar también la parte tecnológica, el uso de la tecnología. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Y este primer ejercicio va a decir calcular el punto máximo o punto mínimo de la siguiente función. Perfecto. Ese va a ser el encabezado de nuestro ejercicio. Calcular el punto máximo o punto mínimo de la siguiente función. ¿Y cuál es la primera función que vamos a analizar? Pues la que ustedes ven ahorita en pantalla, x al cuadrado menos 6. ¿Cuáles son los pasos para poder determinar un punto máximo o un punto mínimo? Bueno, el primer paso va a ser calcular el punto crítico. O sea que es condición necesaria para calcular máximo o mínimo que exista un punto crítico. Entonces, nuestro primer paso va a ser calcular el punto crítico. Para ello ya sabemos que vamos a agarrar la función, que en este caso es y igual a x al cuadrado menos 6, y vamos a proceder a derivar esta función. Vamos a decir entonces de que la derivada de esta función, vamos a usar la nomenclatura, la derivada de esta función respecto de x, porque estamos derivando en función a x, va a ser derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de 6, 0. Entonces aquí ya tengo la derivada de la función. Al tener la derivada de la función, nuestro siguiente paso es hacer que esa derivada se iguale a 0, porque recordemos el concepto de punto crítico. El punto crítico es averiguar con qué valores para la variable x nuestra derivada se anula. Es por eso que le igualamos a 0
Y entonces acá pues tenemos 0 dividido entre 2, porque ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces X vale 0. Por lo tanto, tenemos un punto crítico cuya coordenada en X es 0. Pero como había mencionado en la clase anterior, al ser un punto crítico, un punto tiene una respuesta para X y una respuesta para Y. Entonces, para calcular el valor de Y, para obtener las coordenadas del punto crítico, habíamos dicho de que este resultado teníamos que reemplazarlo en la función original y teníamos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la variable Y si X es igual a 0? O sea, ¿qué significa esto? Que me estoy preguntando cuánto va a valer Y en el valor que hemos encontrado, que es 0. Entonces venimos acá y reemplazamos. Entonces, obtenemos el valor de la variable Y con eso completamos nuestro punto crítico. Es decir, ya sabemos dónde va a estar exactamente nuestro punto crítico. 0 al cuadrado 0, 0 menos 6, menos 6. Hasta aquí ya tengo claro la ubicación del punto crítico. El punto crítico de esta función se encuentra en las coordenadas 0 para X y menos 6 para Y. Hasta ahí lo aprendido en la clase anterior. Vamos a lo nuevo. ¿Para qué sirve el punto crítico? O sea, ¿para qué lo calculas el punto crítico? Bueno, lo calculo para averiguar si en esa situación, en ese punto, nosotros tenemos un máximo o un mínimo. Y entonces aquí viene nuestro segundo paso. Y nuestro segundo paso va a ser determinar si ese punto crítico que he encontrado representa un máximo o un mínimo. Determinar si es un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, ¿cómo determino eso? ¿Cómo puedo determinar si este punto crítico es un máximo o es un mínimo? Para ello, ¿qué hacemos? Agarramos el valor de X que hemos calculado y le hacemos un estudio a la derivada, un valor antes y un valor después. O sea, vamos a ver cómo se comporta la derivada dándole un valor antes del 0 y un valor después del 0. Lo que nos interesa en ese comportamiento es ver el signo. Entonces aquí vamos a hacer un estudio antes y vamos a hacer un estudio después. ¿Qué significa un estudio antes? Que yo voy a agarrar la derivada y en la derivada le voy a asignar un valor que esté antes del 0. Y un valor que está antes del 0, por ejemplo, es el menos 1, o el menos 2, o el menos 3. ¿Correcto? O sea, un valor que esté a la izquierda de 0, antes del 0. Entonces, generalmente se agarra un valor que esté cerca. Y un valor que está cerca del 0, por el lado izquierdo, es el menos 1. Entonces yo vengo acá y digo, voy a reemplazar, si X vale menos 1, que es un valor antes del 0, voy a reemplazar en mi derivada y voy a observar más que todo el signo. Entonces aquí yo reemplazo por menos 1 y me doy cuenta de que la respuesta de esto es menos 2. No nos interesa mucho el resultado numérico. Lo que nos interesa es el resultado del signo.
me está saliendo negativo el análisis antes. Ahora, el análisis después es prácticamente lo mismo, pero con la diferencia que ahora voy a tomar como referencia un valor que esté después del 0. Y un valor que está después del 0 tranquilamente puede ser el 1. Un valor que esté cerca, o incluso el 0,5. Un valor que esté cerca. Para no trabajar con decimales, el 1. Entonces la pregunta es, si yo le pongo a la derivada un valor después del 0, que es el punto crítico, ejemplo, el 1, ¿cómo se comporta la derivada? La derivada se comporta en un estado positivo. O sea, me está dando aquí positivo. 2 por 1, 2. ¿Por qué es importante el signo? Porque aquí va a venir ahora el criterio teórico para determinar si lo que encontré es máximo o mínimo. ¿Qué dice el criterio teórico? Si usted hace un estudio antes y después de su valor crítico en la derivada, si el resultado primero es negativo y después es positivo, usted está enfrente a un mínimo. Si su resultado primero es positivo y después es negativo, usted está enfrente a un máximo. Si sus resultados tienen signos iguales, no es ni máximo ni mínimo. Es simplemente un punto crítico. O sea, un punto crítico no está obligado a ser máximo, a ser mínimo. Simplemente puede ser un punto crítico, nada más. En este caso, estamos descubriendo que este punto crítico es un punto mínimo, porque primero me dio negativo y después me dio positivo. Por lo tanto, yo vengo acá y digo, lo que yo he encontrado es un punto mínimo. Y ese punto mínimo es el mismo punto crítico. 0 menos 6. O sea, en resumidas cuentas, descubrimos que el punto crítico que encontramos representa un mínimo. Y con ese mínimo yo que puedo calcular el costo mínimo, por ejemplo, por mencionar. Y entonces listo, ya está resuelto mi problema. Hasta ahí tenemos resuelto el problema. Ya hemos analizado esta función y hemos descubierto de que tiene un punto crítico y ese punto crítico representa un mínimo. Y lo estoy haciendo paso por paso. Aquí voy a poner análisis en la derivada antes, para que quede claro. Este es un criterio, esta es una forma de hacer, ¿no? Hay varias formas de hacer. Y aquí, análisis en la derivada después. Perfecto, listo. Ahí está. Ahí tengo yo, fíjense, ahí tengo yo resuelto mi problema. Ahí tengo yo solucionado mi problema. Ahora, voy a adicionar a esta enseñanza el uso de la tecnología. Y para eso vamos a presentarle una herramienta que todo licenciado debe conocer básicamente. Y esa herramienta se llama GeoGebra. Estoy pasando ahorita a mostrarla en estos momentos. GeoGebra es una herramienta muy potente en cuanto a la enseñanza de cálculo y su ventaja es que es una calculadora que me puede calcular muchas cosas en cálculo 1, en cálculo 2, en álgebra lineal, investigación de operaciones, etcétera. Es un programa que no se limita a cálculo.
tiene muchos factores de muchas materias que pueden ser calculados y que por su facilidad en el uso es amigable con el estudiante. O sea, no hay que ser informático para manejar esto. Lo que hace GeoGebra es decirme, mira, este es tu cuaderno, y aquí en tu cuaderno tú vas a hacer una gráfica. Este es el eje X y este es el eje Y. Cuando a vos te dé un ejercicio, cuando tu profesor te diga, a ver, encontrame el punto crítico, vos vas a hacer lo siguiente. ¿Qué pregunta me dio el profesor? Pongámosle que el profesor me dio esta pregunta. F de X igual a X al cuadrado menos 7. ¿Qué hace el programa? Me da la gráfica, el comportamiento gráfico de esta expresión que tranquilamente puede representar un producto, un determinado bien. Y uno dice, si quiero calcular el punto crítico sin hacer matemática, ¿qué hago? Vienes acá y escribes la palabra extremo aquí. Extremo polinomio. Pones ahí el nombre de tu función. La has llamado f. Fíjense, automáticamente el programa me dice, escúchame compañerito, tu punto crítico es este. No, a un clic. Este es tu punto crítico. Este es el punto crítico que vos tenés que calcular. Ahora, de nuestro ejercicio real, ¿cuál es la pregunta? X al cuadrado menos 6. X al cuadrado menos 6. El punto crítico que vos tenés que encontrarme del problema que te dio el profesor, que es este, mira, te doy la gráfica para que tú veas cómo se comporta, ¿no es cierto? La gráfica. Esto se aprendió en cálculo 1. Me imagino que su profesor de cálculo 1 le enseñó esto. Digo me imagino porque siempre hay sorpresas. Y aquí está el punto crítico. Mi pregunta es, ¿te salió este punto crítico? Vamos a ver. Vamos a nuestra hoja de cálculos. Sí, ese punto crítico me ha salido. Entonces, aquí yo lo estoy calculando matemáticamente. ¿Sí? Es verdad. Nuestros cálculos están bien. Nuestros cálculos están perfectos. Ahora, ese punto crítico que has calculado es un mínimo. ¿Cómo me avisa el programa que es un mínimo? Bien, vámonos allá al GeoGebra. El programa me dice, escúchame, lo que vos has calculado es un mínimo porque la gráfica tiene dirección hacia arriba. Y cuando una gráfica está dirigida hacia arriba, tiene un punto mínimo. Cuando una gráfica está dirigida hacia abajo, tiene un punto máximo. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, a esta X le pongo un signo negativo, ¿qué va a pasar con la gráfica? Fíjense, la gráfica va a cambiar de sentido, va a irse hacia abajo. Y entonces el punto crítico que yo voy a encontrar ya no es un mínimo, es un máximo. Se le llama punto máximo porque es el punto máximo a donde la función va a llegar. Y a partir de ahí, de ese máximo, va a empezar a descender. ¿Correcto? Se le llama punto mínimo porque es el punto donde la gráfica, o es el punto hasta donde la gráfica va a bajar. Entonces, este punto mínimo me indica hasta dónde va a bajar la gráfica y en ese momento va a subir. Y esto de acá en la vida real, de una licenciatura en economía, ¿para qué sirve? No, por ejemplo, vamos a suponer de que aprovechemos el ejemplo del tiempo. Supongamos que nosotros somos el dueño de una heladería, somos el dueño de una empresa que tiene varias sucursales de heladería y el clima como que no está para un helado.
está para un café. Entonces, nuestras ventas van a disminuir. ¿Hasta dónde va a preguntar el gerente? ¿Hasta dónde, licenciado, van a disminuir nuestras ventas? Ah, ahí entra el punto mínimo y el punto máximo. ¿Hasta dónde van a disminuir nuestras ventas? ¿Y en qué momento van a subir nuestras ventas? Y es por eso, jóvenes, que los empresarios y los entendidos en economía inventaron los famosos o las famosas ofertas, las famosas promociones, para que esto no sea tan complicado para la empresa. Eso de las promociones, ¿no? Y todo lo demás que hacen las empresas, descuentos del 50%, promociones, Black Friday, etcétera, no ha salido por así. Eso ha salido por un cálculo matemático. O sea, detrás de las promociones, detrás de lo que las empresas hacen para vender un producto, cuando, por ejemplo, el tiempo no está a su favor, o cuando una determinada ropa ya pasó de moda, es o proviene de un cálculo matemático. O sea, no es que yo diga, le voy a vender al 40% porque ya, eso quiero hacerlo. No, hay un cálculo matemático que me permite decir, bueno, esta ropita pasó de moda, puedo bajarle el 40% y aún así sigo ganando. Porque yo no voy a bajar el precio de un determinado bien para perder, ¿no es cierto? Ah, mira vos, está 50%, no deben estar ganando nada. No, hay un cálculo matemático que les permite decir, ah, esto puedo bajarlo hasta un 50% y gano algo, o un 40% y gano algo. Entonces, ahí está la aplicación. Habíamos comentado de que aquí se tiene que explicar al alumno la importancia de por qué saber algunos cálculos matemáticos. Entonces, yo de acá, de este problema real que me han preguntado, yo puedo exportar esa gráfica aquí a mi ejercicio, ¿no es cierto? Y puedo mostrar el comportamiento gráfico y puedo mostrar gráficamente dónde está mi punto crítico y ese punto crítico es mínimo. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar, vamos a descargar la imagen y vamos a exportarla a una carpeta que ustedes tengan. Yo me creé una carpeta que es Gráficas 2022. Vamos a llamarle aquí G5. Vamos a guardar. Y claro, uno dice, estas cosas que hago, no, pues para ustedes es pichanga. O sea, estamos hablando de una generación que maneja la tecnología. O sea, ustedes ya nacen con la tecnología. Desde pequeñitos ya manejan el celular. Sí. Entonces, esta generación, la de ustedes, tiene que ser aprovechada en cuanto a la tecnología porque el joven le gusta manejar la tecnología. Para chatear, para videos, etcétera. Y si le gusta la tecnología, tenemos que usarla para que también le guste estudiar. Entonces, la tecnología va al favor del docente porque como la tecnología es de su agrado de los jóvenes de hoy, le permite al profesor enseñarles mejor. Y se les miren jóvenes, aquí está, miren este programita, ¿tiene aplicación para el celular? Sí, tiene. Claro que es un poquito menos en el celular, no tiene algunas cositas, pero sí tiene lo básico, sí puede calcular muchas cosas. Entonces, la generación de ustedes tiene que ser mejor a la generación nuestra, porque si no estamos jodidos, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser la generación que nos va a reemplazar? Los futuros docentes, los futuros ingenieros, los futuros licenciados, ¿cómo van a ser esa generación? O sea, ustedes. Indudablemente tiene que ser mejor, porque si no, estamos fregados. Entonces, cabe a nosotros prepararlos a ustedes que van a ser la futura generación para que sean mejores que nosotros, ¿no? Porque nosotros en nuestra época no teníamos tecnología, o si teníamos era muy escasa y no todos tenían acceso a la tecnología. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a la tecnología y está bien. Entonces, esto me permite a mí irme a mi hoja de cálculos, ¿es cierto? Y aquí insertar la gráfica. De aquí vamos a irnos a escritorio,
Gráficas 2022, vamos a buscar todas las imágenes que hemos descargado, la gráfica 5, insertar, listo. Y aquí ustedes la pueden colocar a su antojo, la gráfica. La posición, más pequeño, más grande, y eso ya depende del estudiante, ¿no? Aquí está. Perfecto. Eso ya se acomoda, ¿es cierto? Y listo. Ahí tengo un informe, pongámosle completo. Aunque no me pedían la gráfica, que me la pueden pedir, la gráfica va a ser un paso en nuestro estudio final, porque estamos estudiando paso por paso el análisis. El análisis de una función tiene aproximadamente 7 u 8 pasos. Estamos aprendiendo el segundo. Lo estoy haciendo, digamos, paso por paso la enseñanza, ¿ya? Para que no lo vean así tan pesado. Entonces aquí, listo. Ahí está. Yo la acomodo aquí para que se vea bonito, la presentación, todo lo demás. Ahí está. Perfecto. Hemos calculado el punto crítico, hemos calculado la derivada, hemos calculado si es un punto máximo y un punto mínimo, utilizando el criterio de la primer derivada, se llama. El criterio de la primera derivada. Vale la pena aclararlo porque no es el único criterio para encontrar la solución. Listo, problema resuelto. Pero no es el único problema que hemos planteado. Hemos planteado aquí un problema número 2, ¿no es cierto? Y entonces vamos a decir lo siguiente. Vámonos un ratito a la tecnología. Ahorita me entra la curiosidad de decir, a ver, metamos esto a la tecnología, al programa, y veamos qué resultado nos tiene que salir. Entonces yo me vengo acá y digo, vámonos para allá, vámonos al GeoGebra, esto de acá, quitémoslo, aquí. La pregunta es x al cuadrado menos 6x más 5. X al cuadrado menos 6x más 5. Listo, ahí está. Ya esto lo pueden mover ustedes a su antojo, ¿cierto? Y digo, me interesa el punto crítico. Entonces escribo extremo, ahí, no, extremo, y le pongo el nombre, ¿no? O sea, el programa me dice, ¿el punto crítico de quién? Entonces le pongo, ¿no? De F, porque le he llamado F. Si le ponen G, de G, etc. De F. Ahí está, me dice. Este es tu punto crítico. Cuando tú hagas la matemática, vas a tener que calcularme este resultado. Que qué importante es la tecnología, porque con esto yo ya puedo definir varias cosas en términos económicos. Perfecto, entonces vamos a ver si esto coincide con lo que voy a hacer matemáticamente. Claro, tiene que coincidir, pero vamos a ver cómo llegamos a esa situación. Vamos acá entonces. Primer paso, pues hacemos el cálculo del punto crítico. Por la tecnología ya sabemos que hay un punto crítico. Entonces fíjense que la tecnología tiene que estar pues a nuestro favor. Ya el programa me dijo, escúchame, hay punto crítico y es este. Y ahí ese punto crítico y ese punto crítico, fíjense, volvamos acá al programa. Ese punto crítico que ya me dijiste que hay, ¿es máximo o mínimo? Es mínimo. Entonces, fíjense lo que me está diciendo el programa. Escúchame, hay punto crítico, vas a calcularlo, este es el punto crítico y este señor es un mínimo porque va hacia abajo. Entonces, esta gráfica va a descender hasta acá. Eso es a lo mínimo que va a llegar y después va a subir. Ok, entonces ya tengo mucha información para mi parte matemática. Cálculo del punto crítico. Pues esta función me va a quedar de la siguiente manera. Aquí yo tengo y, ¿cierto? Igual a x al cuadrado menos 6x más 5. E indudablemente vamos a calcular la derivada. Entonces, permítanme, por favor, un poquito, hacer un copy-pega acá para que ganemos un poquito de tiempo. ¿Ok? Entonces, venimos acá y decimos, vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada sería derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 6x, 6. Derivada de 5, 0. Esa derivada la igualo a 0 y encuentro el valor de x. Qué importante que un profesional
desde su primer semestre tenga las cosas claras. Estamos rodeados de profesionales que no saben por qué hacen las cosas. Hay un montón de administradores, un montón de contadores, un montón de ingenieros, un montón de abogados. Estamos rodeados de gente profesional que no sabe por qué hace las cosas. ¿Qué hace que un profesional sea destacado en referencia a los demás? Que ese profesional no estudia por estudiar, estudia analizando, estudia el por qué y es capaz de explicarte por qué pasan las cosas. Y tiene criterio para hablar. Vos te das cuenta que estás hablando con un profesional desde su forma de hablar. O sea, voy a decir, este camarada sabe, este maneja, o este no, lo veo indeciso, lo veo que como que está dudando, o sea, la gente se da cuenta. Y claramente nosotros tenemos que preparar profesionales buenos, o sea, ustedes tienen que ser una generación mejor a la nuestra. Entonces, esto lo igualamos a cero. ¿Por qué? Porque estamos encontrando el punto crítico. ¿Qué es el punto crítico, mi estimado? El punto crítico es averiguar en qué momento la derivada se anula. ¿Y por qué crees que la derivada se anule? Porque en ese momento hay un cambio de dirección en el comportamiento de la gráfica. Está bajando y en ese punto va a subir, o está subiendo y en ese punto va a bajar. Por eso lo igualamos a cero. Ah, qué importante, ¿no es cierto? Qué importante que yo sepa eso, qué importante que el profesor me transmita eso, qué importante que el profesor me enseñe eso. Porque ahí yo estoy aprendiendo el por qué se hacen las cosas. Entonces aquí yo igualo a cero y pues despejo X. Y este que está con menos pasa con más. Y este 2 que está dividiendo pasa, o perdón, este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y 6 entre 2 es 3. Como que ya se está pintando la cosa bonito, ¿no? Como que ya sacamos el 3. X vale 3. Si X vale 3, entonces ahora voy a averiguar cuánto vale Y, ya que el punto crítico, como su nombre lo dice, es un punto. ¿Y un punto qué tiene? Un valor X y un valor Y. Entonces, la pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuánto vale Y con X igual a 3? ¿Cuánto vale Y? Yo siempre voy a ser detallista, jóvenes, en mi enseñanza. Una característica de un buen profesional es el detalle y los licenciados tienen que ser detallistas en sus explicaciones, en sus exposiciones, en la contabilidad. No por nada hay glosas en las contabilidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale el valor de Y? ¿No es cierto? Si X vale 3. Listo. Vamos a ver entonces. Reemplacemos aquí el valor de 3. Entonces acá pues me va a quedar. Aquí voy a reemplazar 3. Aquí también voy a reemplazar 3. Y vamos a hacer los cálculos. A ver, veamos. Sacando cuentas acá, pues aquí me va a quedar 9. Aquí me va a quedar 18. Y aquí me va a quedar 5. 9 más 5, 14. 14 menos 18 menos 4. Si es que la cuenta no me falla. Ok, hemos descubierto un punto crítico que está en las coordenadas 3 para X y menos 4 para Y. Quiero saber si voy yendo bien. ¿Quién es pues mi mejor amigo en esto? La tecnología, ¿no? Algo que ustedes manejan a diario. Un ratito, quiero saber si estoy viendo bien. ¿Cómo haces eso? No, vámonos al programa. Perfecto, estamos excelentes. Efectivamente, esa es la respuesta. 3 menos 4. Ok, excelente. Entonces, como ya estoy seguro que lo hice bien, ahora me queda determinar el siguiente paso. Y el siguiente paso es determinar si lo que hemos encontrado es un máximo o un mínimo. La tecnología ya me dijo lo que va a hacer.
Pero yo tengo que comprobarlo. Entonces, con el valor de 3, que es el que estamos estudiando, o sea, se estudia el valor de X, se analiza el comportamiento de la derivada en función a X, antes y después. Entonces, haciendo un análisis de la derivada, derivada antes, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que me interesa? El signo, el comportamiento del signo me interesa. No tanto si me sale 5, 7, 8, 10, no importa eso. El signo me interesa. Entonces yo digo, ¿dónde está la derivada? Aquí está la derivada. Vamos a darle un valor antes. ¿Cuál sería un valor antes? Bueno, un valor antes del 3, el 2. Si X vale 2, ¿qué pasa con la derivada? ¿Es cierto? Entonces yo digo, a ver, reemplacemos. Vamos a ver qué está pasando con esta derivada antes del punto crítico. Pues aquí si yo pongo 2, me va a quedar un valor negativo. Eso me interesa. Negativo en 2. Pero esto es lo que vale. Si me está dando negativo, como que está pintándose para un mínimo. O sea, como que está pasando lo que el programa me dijo. Pero para confirmar que es un mínimo, tengo que sacar que el siguiente resultado es positivo. Y entonces para eso voy a hacer lo mismo acá, pero voy a estudiar ahora la derivada después del punto crítico. Ok, un valor después del 3, pues indudablemente es el 4 o 3.5. Pero para no trabajar con decimales, se agarra el valor inmediatamente superior, que esté más cerca, que en este caso digamos el 4. Pues también podría ser 5, podría ser 6, pero siempre trabajamos con valores cercanos al punto crítico. Entonces aquí pues yo reemplazo el 4 y me da 2 por 4, 8, menos 6, 2. Perfecto, me ha dado negativo, me ha dado positivo, eso es un mínimo. Por lo tanto, vengo y digo, este punto crítico que vos encontraste había sido un mínimo. Quitar. Punto mínimo. Entonces, ahí está. Terminado el ejercicio. Y estamos seguros que lo hicimos bien porque tenemos el apoyo tecnológico. O sea que la tecnología como que es la prueba de que lo que hemos realizado está perfecto. ¿Listo? Ahí está. Hemos calculado el punto mínimo y ha coincidido con lo que la tecnología me ha dicho. Por lo tanto, estoy seguro de que mi problema está bien, puedo presentarlo a mi profesor y claro, pues no, o sea, lo que queremos es que los estudiantes hagan un práctico excelente y tengan la tecnología de apoyo para decir, no, el práctico lo presenté para 100 puntos. ¿Por qué? Y porque lo comprobé con la tecnología y todos mis resultados están bien. Claro, en el examen no tendrán la tecnología porque lamentablemente seguimos evaluando a mano y a lápiz. Y entonces por eso que le estoy enseñando a hacer esto, porque en el examen presencial tendrán que hacer esto para poder llegar a los resultados. Pero también en paralelo estamos aprendiendo el uso de la tecnología, con programas que no son para nada complicados. Entonces aquí yo me vuelvo a mi programa y digo, bueno, vamos a guardar esto, vamos a descargarlo para que se vea más bonita la presentación. Pongámosle un G6, guardémoslo, vámonos allá a nuestra hoja de cálculos, ¿cierto? Y hagamos acá la insertación de la gráfica. Aquí está, G6. Listo. Aquí ya lo acomodamos a nuestro entorno. Ya pues el manejo de este programita que es el Word, que es algo básico que todo el mundo lo maneja. Yo lo elijo porque más que todo me permite hacer explicaciones en donde los números puedan verse bien, la explicación pueda ser bien. Puedo hacer una pizarra electrónica, pero a veces mis números no se entienden, entonces prefiero esto. Cosa que el alumno pueda entender claro lo que estoy haciendo. Bien, perfecto. Listo. Lo acomodamos aquí.
Ahí está. Perfecto. Resuelto el problema número 2. Vámonos al problema número 3. ¿Qué pasa cuando ya me enfrento a un polinomio cúbico? ¿No? Porque hasta aquí me he enfrentado a polinomios cuadráticos. ¿Cúbicos va a ser más difícil? No, para nada. Absolutamente para nada. Pero recordemos de que no siempre voy a encontrar un punto crítico. Entonces aquí la tecnología me saca de cualquier duda. Yo digo, un ratito, a ver, vamos a meterlo a la tecnología, este ejercicio, para que ya más o menos sepamos qué es lo que vamos a calcular. Entonces yo vengo y digo, vámonos al programa. Ok, al programa. Y aquí pues tenemos lo siguiente. A ver, tenemos x elevado al cubo. Ups, perdón. X aquí elevado al cubo. ¿Qué más es nuestro ejercicio? Menos 6x cuadrado más 9x. Menos 6x al cuadrado más 9x. Más 9x. Listo. Fíjense. Este es un comportamiento común de un producto en la vida real. ¿Por qué es un comportamiento común? Porque un producto tiene subidas y bajadas. Hay meses donde se vende bien, meses donde se vende poco, meses donde se tendrá una utilidad excelente, meses donde la utilidad va a ser muy baja, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer un montón de cálculos, como les digo, con la matemática, en la parte financiera. O sea, la matemática es una herramienta que no puede faltarle a un licenciado en cuanto a los cálculos matemáticos. Ok, aquí está la función o el comportamiento de la gráfica de esta función, que después vamos a ver cómo se grafica cuando estemos en el último paso. Y vamos a aprender cómo se hace esto de manera manual, que ya sabemos que saben por cálculo 1. O sea, en cálculo 1 les tuvieron que enseñar cómo hacer la gráfica de una función. Pero, como les digo, como siempre hay algunas novedades de cualquier cosa, yo siempre lo repaso. Ahora, vamos a lo interesante. ¿Hay punto crítico? A ver, extremo, ¿ok? ¿Hay punto crítico? Vamos a ver. Hay punto crítico. Y son dos. A ver, ¿estamos compartiendo? Por ahí no estoy compartiendo. Ah, sí, perfecto. Y son dos puntos críticos. Ok, está claro, clarísimo, que este va a ser el máximo y este va a ser el mínimo. Máximo porque la gráfica sube máximo hasta aquí. Aquí pasa algo, baja hasta un lugar, ese es el mínimo, máximo y mínimo, y luego vuelve a crecer. Pero ocurre de que al comienzo la gráfica no subió constantemente. O sea, no pasó de que subió, 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 subió. En algún momento pasó algo que hizo que la gráfica tenga un descenso. Y eso nos interesa a los licenciados. Eso puede ser por varios factores. El clima, el precio del producto, eh, el marketing, la estrategia de ventas, la competencia, por nombrar unas cuantas variables. Entonces uno dice, perfecto, vamos a encontrar dos puntos críticos y ya sé que este señor tiene que darme máximo y este tiene que darme mínimo. Listo, ya tengo toda la información. O sea, el problema está resuelto a un solo clic, ¿no? Con la tecnología. Pero si nosotros nos vamos a la parte matemática, ¿cómo llegamos ahí? Ok, vamos a ver entonces aquí cómo llegamos acá. Sabemos de que el procedimiento es mecánico. O sea, ¿qué significa esto? Que yo voy a tener que, permítanme por favor, hacer los mismos pasos. ¿Ya? Ok, hasta aquí vamos a hacer un copy-pega. Ok, los mismos pasos. Necesito analizar esta función y lo primero que debo hacer es calcular los puntos críticos. Ya la tecnología me avisó que son dos puntos críticos. ¿Cómo llego a esos puntos críticos? Con la derivada. Ah,
Pregunta interesante, que yo sé que ustedes ahorita no pueden hacerla porque están con sus micrófonos en silencio. Pero yo voy a hacer en mi exposición el papel de profesor y alumno. Pregunta interesante. Un alumno me dice, profe, ¿puedo calcular la derivada con el programa? Sí. Ah, caramba, eso me interesa. Eso me interesa. ¿Por qué? Y porque como yo estoy aprendiendo derivadas, me gustaría saber si la estoy haciendo bien. Claro que sí. Claro que sí. Vámonos al programa. Vámonos al programa. Ok. En el programa, yo puedo calcular la derivada. ¿Y cómo puedo calcular la derivada? Pues escribiendo derivada, derivada, ¿de quién me dice? De f. Ahí está, miren. Ahí está. Esa es la derivada. Entonces, no puede pasar. Es un pecado que esta generación no use la tecnología. Lamentablemente, hay algunos profesores que no entienden todavía que esta generación está con la tecnología y nos guste o no, tienen que saber manejar la tecnología. Y son comandos muy difíciles. No, tenés que escribir derivada de la función que querés y esta es la derivada, esa es la derivada. Ah, caramba, o sea que yo puedo calcular la derivada de cualquier ejercicio. Claro. Entonces, aquí está la derivada. Más de yapa. Ok, volvamos acá. Eh, derivemos. Pues derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, ¿cierto? Vamos acá. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada de 6x al cuadrado, 12x. Derivada de 9x, 9. Claro, en cálculo 1 les tuvieron que enseñar las fórmulas de derivación para poder encontrar la derivada. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de 6x al cuadrado es 2 por 6, 12x. La derivada de 9x es 9. Listo. Tampoco es una derivada compleja, ¿no? Pero el programa ya me puede calcular derivadas de mayor nivel, como la derivada de un logaritmo, la derivada de una raíz. Ahí ya la tecnología como que me favorece mucho. Entonces ahora tengo que preocuparme en que este señor debo igualarlo a 0. Repito, ¿por qué se iguala a 0? Para averiguar en qué puntos existe una anomalía en la gráfica. Cuando me refiero a anomalía, es que la gráfica estaba subiendo y de repente bajó. ¿Qué pasó ahí? Por eso es igual a 0, para investigar en dónde está pasando eso. Entonces aquí tengo que preocuparme en encontrar x. ¿Cuántas x voy a encontrar? 2 porque está elevado al cuadrado. Y aquí yo digo, bueno, aquí voy a factorizar. Puedo factorizar el 3 porque todos son múltiplos de 3. Si yo factorizo el 3, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Por qué? Bueno, porque 3 por x cuadrado es 3x cuadrado, 3 por 4 es 12 y 3 por 3 es 9. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me va a quedar acá x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0, porque 0 dividido entre 3 sigue siendo 0. ¿No? Sigue siendo 0. Entonces, de esa manera, esto queda en 0. Y aquí vamos a tener que aplicar el famoso caso 6. Ese caso a donde ustedes le cantaban una musiquita, aunque les decían, tenemos que abrir dos paréntesis, aquí ponemos X, aquí ponemos menos porque el primer signo es menos, y aquí ponemos menos porque menos por más es menos, y venía el profesor de colegio y les decía, a ver jóvenes, dos numeritos que sumados me den 4 y multiplicados me den 3, ¿correcto? Entonces uno decía, pues el 1 y el 3. Menos 1 menos 3 es menos 4 y menos 1 por menos 3 es 3. Y entonces aquí saco las respuestas.
saco en primer lugar que X vale 1, porque está con menos, pasa con más, y saco en segundo lugar que X vale 3, porque ese que está con menos pasa con más. Perfecto. Esto de acá se supone que ustedes lo saben, pero a ver, obviamente que en términos de matemáticas no se supone. Pero digo supongo porque en colegio lo vieron. Supongo porque en cálculo 1 lo tuvieron que volver a ver. Pero lo vamos a repasar en el caso de que se necesite en problemas de mayor nivel repasar esa situación. Entonces, menos 1, menos 3, menos 4, menos 1 por menos 3 es 3. Dos puntos críticos, uno con el 1 y el otro con el 3. Ok, ¿qué hacemos entonces ahora? Pues vamos a calcular el punto crítico para x igual a 1 y vamos a calcular el punto crítico para x igual a 3. Entonces venimos acá y decimos para el 1, ¿ya? Para el 1. Agarro mi función original y me hago la pregunta clave, ¿no? Me hago la pregunta clave. ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale? A ver, perdón. ¿Cuánto vale y? Aquí. ¿Cuánto vale y? Si x es igual a 1. Ok, perfecto. Listo. Reemplazamos y vemos qué pasa. Entonces acá, pues me va a quedar, a ver, vamos a ver. Aquí vamos a reemplazar 1. Aquí también vamos a reemplazar 1. Y aquí también vamos a reemplazar 1. Bueno, la calculadora nos va a hacer este trabajo. Ok. ¿Cuánto sería acá? Hagamos los cálculos y vamos a ver qué sucede. Pues tenemos 1 por acá, menos 6 por acá, 9 por acá. 9 más 1, 10. 10 menos 6, 4. Como que ya estamos descubriendo que hay un punto crítico en 1, 4. En sí, no descubriendo porque creo que la tecnología ya nos había avisado, ¿cierto? A ver, vamos a ver ahorita si eso es verdad. Bueno, un punto crítico es 1, 4. El programa no te muestra esto. Los programas son software indudablemente hechos por informáticos, expertos en el tema, que nos dan la respuesta en un clic. No interesa el procedimiento. Entonces, punto crítico 1, 4. Veremos si eso va yendo bien. Sí, correcto. Hay un punto crítico 1, 4. Y el otro es 3, 0. Perfecto. Vámonos acá. Para 3, me hago lo mismo. La misma pregunta. Hasta aquí voy a copiar. Ok, hasta acá. Si x vale 3, ¿cuánto vale y? Aquí va a ser 3. Aquí va a ser 3. Y aquí va a ser 3. Veamos. Por acá me da 27. Acá me da 3 al cuadrado 9 por 6, 54. Y aquí me da 27. Claro, 27 con 27 me da 54. Con 54 me da 0. Ok, listo. 3, 0. O sea, confirmado que estamos yendo por buen camino. He calculado lo que el programa me avisó que tenía que calcular. Listo. Tengo mis dos puntos críticos definidos, pero además ya sé que este es el máximo y este es el mínimo. A ver, correcto. El primer punto es máximo y el segundo punto es mínimo. Ok. Ahora, ¿qué significado tiene en el ámbito de la vida real un máximo? O sea, ¿qué significa estos resultados? Hasta aquí nos explicó que es un máximo y es un mínimo, pero a ver, en términos de explicación al ámbito económico, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo produzco
una unidad de un bien, gano como máximo 4 bolivianos. Ese es el significado. Punto máximo. Entonces, el gerente va a preguntar, escúchenme, ¿cuánto ganamos por unidad? Nuestro producto estrella, no sé, es un perfume. Si vendemos un perfume, ¿cuánto es lo máximo que ganamos? $4, 4 bolivianos, 4 euros, depende de la moneda. Eso es el significado. Ah, perfecto. Ahora, esto de acá es un mínimo. ¿Qué significa, por ejemplo, un mínimo? Un mínimo puede significar que si yo, por ejemplo, produzco 3 perfumes, mi costo va a ser 0. Como que puedo entrar en punto de equilibrio. Y si produzco más, ya puedo saber si gano o pierdo. Pero indudablemente esto va a tener una explicación económica y eso lo vamos a ver en detalle cuando ya hagamos problemas reales. Y antes de hacer problemas reales, hay que explicar los pasos que se hacen para analizar el comportamiento de la curva de un determinado producto o un determinado bien. Pero ya más o menos tienen una idea de qué significa un punto máximo, un punto mínimo. Esto me está diciendo, si tú produces 1000 unidades, vamos a ganar 4000 bolivianos. Si tú produces 1.000.000 de unidades, vamos a ganar 4 millones de bolivianos. Ese es lo máximo que vamos a ganar. Lo máximo. Si producimos menos, pues menos. Y si producimos más, porque a ver, esto es importante, jóvenes. Mucha gente piensa que si producimos harto, ganamos harto. Y no es así. No es así, no es tan fácil. Escúchame, si producimos 1, ganamos 4 millones. Entonces, produzcamos 2. Si producimos 2, o sea, si producimos 2000 unidades, ¿vamos a ganar más? No, no vamos a ganar más. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la gráfica tiene, pues, mi hermano, subidas y bajadas. Y mira, con 1 vamos a ganar 4 y con 2 no vamos a ganar 4. Con 2 vamos a ganar 2. A ver, estoy compartiendo. Es importante que quede claro eso. Porque uno dice, a ver, con 1000 ganamos 4000. Sí, produzcamos 2000 entonces. ¿Vamos a ganar más? No. Depende del comportamiento de la curva de tu producto. Con 2000 unidades no vamos a ganar 4000, vamos a ganar 2000. Entonces, el hecho de producir más no implica ganar más. ¿Correcto? Son conceptos que deben estar bien claros y que lo van a profundizar en sus otras materias como economía y administración general y todo lo demás, ¿no? O que ya han visto seguramente en sus materias o en algunas materias del primer semestre y que están ahorita en segundo semestre. Ok, volvamos acá. Ahora, calculados los puntos críticos, yo ahora tengo que confirmar si son máximos y mínimos. Ya tengo una idea clara de qué son cada uno de ellos. Entonces aquí lo que voy a hacer es copiar esta parte de acá. Ok. Y vamos a irnos aquí. Analicemos. Análisis del punto crítico para ver si es máximo o mínimo. Comencemos con el primer punto crítico. El primer punto crítico es el punto crítico 1,4. Analicemos el 1. Ya sabemos lo que va a pasar. Ahora demostrémoslo. Análisis de la derivada antes. Ok. Veamos qué pasa. Entonces, vamos a agarrar nuestra derivada. ¿Dónde está? Aquí está nuestra derivada. El análisis se hace en la derivada. Entonces, y decimos, a ver, si X le damos un valor antes del 1, el 0 tranquilamente puede ser. Un valor antes del 1, el 0, que como anillo al dedo queda el 0. ¿Qué pasa con mi derivada? Claro, a simple vista ya vemos que no va a dar positivo. Porque si aquí yo pongo 0 y aquí yo pongo 0, pues este resultado me va a dar positivo 9. Y si me está dando positivo, ya es una señal de que estamos
como yendo a un máximo, que es lo que me dijo el programa. El punto 1,4 es un punto máximo. Entonces, claro, porque aquí me está dando positivo, lo que significa que este está tendiendo a ser un punto máximo. A lo que me falta ahora es hacer un análisis después, ¿no? Un análisis después. Entonces vengo acá y digo, análisis de la derivada después. Claro, aquí un valor propicio para un valor después, con el 1, pues sería el 2, ¿no? Entonces aquí veamos qué sucede. Si aquí le pongo 2 y aquí le pongo 2, saquemos las cuentas. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, 9 más 12, 21, 12 por 2, 24, menos 24 más 21, menos 3. O sea, me dio negativo. Correcto. De más a menos es un máximo. Entonces, este señor es un máximo. Y ahí, en ese máximo, vamos a obtener la máxima ganancia. O sea, va la pregunta clave del gerente. Licenciado, dígame, por favor, ¿cuántas unidades tenemos que producir para tener la máxima ganancia? ¿Usted quiere saber las unidades que hay que producir? Sí, mi estimado, usted estudió para eso. Quiero saber cuántas unidades hay que producir para que tengamos la máxima ganancia. No ganancia, la máxima ganancia. Ok, estimado gerente, tenemos que producir 1000 unidades. No, si estamos trabajando con unidades de 1000, tenemos que producir 1000 unidades y venderlas, obviamente, porque una cosa es producir y otra cosa es vender, y venderlas para tener una ganancia de 4000. ¿4000 qué es? La máxima ganancia. ¿Ok? La máxima ganancia. Entonces aquí, punto máximo. Listo. Perfecto. Indudablemente el gerente va a preguntar, ¿con cuántas unidades alcanzamos el punto de equilibrio? Punto de equilibrio que tuvieron que aprender en cálculo 1. Van a disculpar que sea tan repetitivo con eso, pero es que a veces eh, llegan alumnos a cálculo 2 y uno se preocupa porque dice, chicos, este punto de equilibrio llevaron, no, profe, a caramba, derivadas llevaron, no, profe, ups, ¿qué pasó aquí, digamos? ¿Qué ha sucedido acá? El punto de equilibrio es cuando la oferta y demanda son iguales y entonces no ganamos ni perdemos, ¿no? Pero con el punto mínimo también puedo calcular el costo mínimo. ¿Cuánto yo voy a invertir de plata para producir el producto, pero que esa inversión no sea tan grande, digo, no sea la necesaria? O sea, no es que yo llegue y diga, ya voy a meterle 5.000 bolivianos de una vez, no, un ratito. El licenciado analiza, dice, tenés 5.000 bolivianos, vamos a ver cuánto vamos a meter de los 5.000 bolivianos, lo necesario para que tengas una buena producción. No es que agarres y digas, voy a meter los 5.000. No, tranquilo, compañeros, para eso está la licenciatura en lo que ustedes están estudiando. Vamos con el punto mínimo. Y con el punto mínimo, pues, tenemos que analizar todo exactamente lo mismo. Voy a aprovechar de copiar y pegar esto, pero ahora con el siguiente valor de X, que va a ser, pues, vamos a bajarlo porque está ya muy cerca aquí, porque se ve estético, pues el siguiente valor es el valor de 3, ¿no? Entonces ahora vamos a estudiarlo al 3 y hacemos lo mismo, ¿no? Un valor antes del 3, el 2. Entonces aquí vamos a poner 2, aquí vamos a poner 2, y aquí sacando la cuenta, nos va a dar negativo, porque aquí me va a dar 21, 24, menos 3, si es que no me falla la cuenta. A ver, correcto, menos 3, pues ya es negativo, o sea, ya es una señal que estamos enfrente a un mínimo. Y después del 3, pues indudablemente el 4, ¿no? El 4. Entonces aquí pues ponemos el 4 y decimos, a ver, saquemos las cuentas. 4 al cuadrado, 16 por 3, 48. Con este 48 se elimina y me queda más 9. Perfecto. De menos a más es un mínimo. Y ese mínimo se encuentra en las coordenadas
3,0. Ya después vamos a aprender a interpretar esto. Ya les he dado un adelanto de las interpretaciones, porque una cosa es calcularlo y otra cosa es interpretarlo. Y como les decía, les pongo el ejemplo que en muchas empresas uno ve que la gente sabe calcular, pero no sabe interpretar. Y ahí está un problema de la universidad. Saca muchos profesionales que te saben calcular, pero no saben interpretar. ¿Qué significa esto, licenciado? Que el punto mínimo es 3,0, pero ¿cuál es el significado? ¿Qué quiere decir este 3 y qué quiere decir este 0? Y entonces ahí va mi comentario de que estamos rodeados de profesionales que no saben explicar por qué hacen las cosas. ¿Listo? ¿Qué nos queda? Pues meter la gráfica acá y todo el problema está perfecto realizado. Entonces vámonos acá, vamos a esta parte de acá, vamos a nuestro programa, vamos a guardar, descargar la gráfica, vamos a llamarle la gráfica 7, ¿no es cierto? Vamos a guardar esta gráfica 7 y vamos a llevarla ya a nuestra hoja de cálculos. Y entonces aquí, pues, vamos a insertar esa imagen, ¿no es cierto? Y ahí está. Perfecto. Bueno, ya aquí ya vienen cosas que son insignificantes, como más acá, más allá, más chico, todo lo demás es lo de menos. En una presentación, en una exposición, digamos, ya que un licenciado va a hacer, y las gráficas son importantes en las exposiciones, porque con las gráficas nosotros podemos demostrar por qué las ventas han disminuido, por qué las ventas han subido, en qué mes, bajo qué variables, y está la estadística, y hay un montón de materias que ustedes van a llevar complementarias a todo el conocimiento que van a obtener durante su estadía en la universidad. Perfecto. Problema resuelto. Ahora, nos pueden solamente preguntar ejercicios polinómicos. No, aquí se puede preguntar ejercicios de cualquier naturaleza, con denominador, con logaritmo, con exponentes, que ya vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con calma. Porque este capítulo 1 es un poquito largo. De los 7 pasos que debemos aprender, hemos aprendido 2. El primero, el cálculo del punto crítico, y el segundo, punto máximo y punto mínimo. Pero antes de esos dos, hay uno que cuenta que es el dominio. En realidad, el paso 1 es el dominio. El dominio que, sé que lo he repetido, pero el dominio que han aprendido en cálculo 1. En cálculo 1 tuvieron que aprender a calcular el dominio de una función. Entonces, paso 1, el dominio. Paso 2, punto crítico. Paso 3, máximo y mínimo. Entonces, en realidad, vamos 3 puntos ya. Porque el dominio es algo que se supone que sabemos. Pues nos quedan unos cuantos pasos más para terminar el análisis completo de una función. Y cuando yo explique todos esos pasos, vamos a hacer ya un ejercicio completo. Dominio, punto crítico, máximos y mínimos, segundo punto crítico, punto de inflexión, crecimiento, decrecimiento, concavidad, convexidad, gráfica. Para llegar a ese nivel, estoy haciendo o explicando paso por paso cada paso que vamos después a unirlos en un análisis completo y ya con eso tenemos nuestro primer capítulo terminado. ¿Ya? Pero vale aclarar de que no solamente se analiza funciones con polinomios. Obviamente que hay análisis con funciones con numerador y denominador y ese análisis ya es un poquito más largo. Dependiendo de la curva que me den, vamos a tener que saber cómo analizar esa curva. Y eso lo vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver más que todo las principales curvas que se ven en la vida real. Y una curva que se ve muy frecuentemente en la vida real son las curvas polinómicas. Pero también están las curvas racionales, y están las curvas radicales, y están las curvas exponenciales, que también son importantes observarlas en su comportamiento. Perfecto, excelente. Muy bien. Entonces, con esto he terminado mi exposición, que es lo que querían enseñar ahora, que ustedes puedan calcular un punto crítico,
puedan calcular un punto máximo y un punto mínimo, y a estas alturas del campeonato, ¿qué sabemos en la materia? Sabemos calcular un punto crítico y por qué se calcula un punto crítico. Sabemos ahora calcular un punto máximo y un punto mínimo y para qué se calcula eso. Gráfica la hemos visto desde el punto de vista tecnológico, pero también vamos a ver cómo se procede a esbozar esta gráfica desde el punto de vista a mano y lápiz, haciendo una tabla de valores como hacían en cálculo 1, graficando puntitos y uniendo los puntitos para tener la gráfica, ¿no? Y eso es lo que tenemos en conocimiento hasta acá en la materia. Así que ahora, pues, agradecerles por su valiosa atención y ahora va a tocar la ronda de sus preguntas. Pero para eso vamos a dar por terminada la clase en cuanto a la grabación de la misma. ¿Ok? Bien.